El nacimiento de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1952 en la ciudad de Medellín, Colombia. Sus padres son Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Uribe. Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, graduándose en el año de 1977. Ejerció como abogada en diversas empresas públicas de Medellín. El padre del político colombiano recibió un disparo en el pecho y otro en la cabeza, al enfrentarse a los secuestradores. En vida había dicho que jamás se iba a dejar coger por las FARC, por lo cual se piensa que murió de manera forzosa al no dejarse coger. De abogado a político. Tras trabajar en diferentes empresas públicas como abogado, comenzó en la política en el Partido Liberal. Pasó por diferentes cargos como jefe de bienes de las instituciones públicas de Medellín, luego designado alcalde de Medellín, en el cual renunció tras 5 meses, y luego concejal de Medellín. Se desligó del Partido Liberal para comenzar su campaña a la presidencia, ya que el país estaba cansado de los conservadores y liberales, y fundó Colombia Democrática, así comenzando su campaña presidencial. ¿Cómo estaba Colombia en ese momento? Colombia estaba en un momento histórico muy particular, donde la gente estaba cansada, o como se dice coloquialmente, mamada, de los conservadores y liberales, donde los primeros grupos paramilitares ya eran culpables del 60% de las masacres, como las de Maripán y El Aro, donde las FARC estaban copando todas las esquinas del país, también a punta de masacres y pescando milagrosamente a diestra y siniestra con 1000 secuestros al año. Caída del PIB tremenda, dejando de miles colombianos sin trabajo y sin vivienda. Fracasado intento de paz, como se ve en la imagen, el presidente Andrés Pastrana plantado, donde donde el narcotráfico aumentaba la cuota de muertes con asesinatos a candidatos presidenciales y varios atentados, como los siguientes. Parte de la historia reciente de Colombia antes de la llegada de Oria. Asesinato a Luis Carlos Galán. Atentado al DAS. Atentado al exprocurador. Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Asesinato de Carlos Mauro Hoyos. Y asesinato de Jaime Garzón, donde las risas de todo el país se apagaron. Pero en este país de la nada llegó. Y así llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez, con un discurso en el que nos promete que nos va a sacar del agujero y del barrial de sangre en el que estaba Colombia. Nos dice que confiemos en él, que él va a sacarnos de esa forma clásica de hacer política, misma que lo puso en el poder y usó más tarde para promover reformas cuestionables. Su llegada a la presidencia. En 2002 ganó con el 52,9% de la votación, mientras que en 2006 en su reelección ganó con un 63%, la cual formó escándalo porque la Constitución no permitía esto, ya que al querer atornillarse al poder, así esto vaya contra las reglas, promovió de forma irregular un cambio en la Constitución que le permitiría ser reelegido, caso que más tarde se le conoció como la Yidis política. Ahora vamos a hablar de su periodo presidencial. La política de seguridad democrática fue la base de su gobierno. Durante su periodo de presidencia, el secuestro se redujo de 2.082 a 213 casos por año y los homicidios disminuyeron de 29.000 a 16.000. La inflación era de 7% en 2002, pasando a 2% al final de su mandato. La tasa de desempleo pasó de casi 16% a 11% y la inversión extranjera aumentó. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez adelantó acercamientos de paz con distintas facciones del conflicto armado en Colombia, como el ELN, las FARC, las autodefensas, tras los procesos anteriores a su gobierno por parte de la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad. De estos acercamientos se generó la desmovilización de grupos paramilitares que incluyó la Ley de Justicia y Paz. 12. Entre 2002 y 2010 se desmovilizaron cerca de 53.810 miembros
de grupos guerrilleros y paramilitares de manera colectiva o individual. Ahora vamos a hablar de los escándalos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Uno de los escándalos más sonados es la reforma de 2005 a la Constitución Política de Colombia, o de la YIDIS política, en la cual Yidis Medina, una ex congresista, afirmó que funcionarios del gobierno, entre ellos Diego Palacios Betancur, quien fue el ministro de Protección Social, y a Sabas Pretelt de la Vega, quien fue ministro del Interior y de Justicia, los cuales sobornaron a tres funcionarios, a tres parlamentarios, para que la reforma fuera aprobada y así el presidente Álvaro Uribe poder tener su segundo mandato. Otro caso que sonó mucho durante el gobierno de Álvaro Uribe es el caso de Odebrecht, en el cual su exministro de Transporte, García Morales, fue detenido y fue imputado por la Fiscalía con los cargos de celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito por haber aceptado un soborno de 6,5 millones de dólares en 2009 para que Odebrecht ganara una licitación para la construcción de una carretera que comunica el centro del país con la costa caribeña. Otro escándalo que se dio durante su gobierno fue el intento de atropello a las altas cortes, en la cual Uribe intentó y amenazó con hacer reformas para tumbar a cuatro de las cinco cortes para que así solo quedara una y así conseguir un mayor poder estando como presidente. Esto fue muy criticado por muchas personas. Después de todo, las cortes son una medida de control político a la corrupción y para que se haga justicia y se evite el robo descarado de activos y demás. Hay otro escándalo que sonó durante su gobierno, aunque es un hecho que pasó relativamente antes, pero se destapó durante su gobierno, y es el del caso del asociado número 82. En marzo de 1991, la Defense Intelligence Agency, la DIA, de los Estados Unidos, elaboró una lista de 104 personas que estaban relacionadas, conectadas o directamente trabajaban para los carteles del narcotráfico, en especial el del Medellín. Ese documento fue un documento que estaba secreto hasta el año 2004, en el cual cuando se le desclasificó se encontraron muchos nombres muy extraños, pero entre esos el que hizo notar en su momento fue el de el asociado 82, el cual se le declaraba a Álvaro Uribe Vélez como un asociado del cartel de Medellín. Después de todo, esto se dio gracias a que él desde su posición como director de la Aeronáutica Civil nombró a César Villegas, alias El Bandi, en un cargo que después se comprobó fue clave para las licencias de los aviones que se usaron para el narcotráfico. Otro de los grandes escándalos durante su gobierno, y probablemente uno de los que más dolor y tristeza le ha traído a Colombia, es el de los falsos positivos. Si bien los falsos positivos no nacen en su gobierno, ya que se tienen registros desde 1980 aproximadamente, aún así, durante los años de 2006 a 2008, durante su gobierno, se vuelve una práctica más común, gracias a que con su política de seguridad democrática, a toda baja a los guerrilleros se les daba un beneficio al soldado. Un ejemplo era una baja, una paga, una baja, unas vacaciones y así. Esto generó que se generaran estos falsos positivos, que ¿qué son? Son básicamente que militares en busca de dar resultados y en busca de conseguir estos beneficios, mataban a gente inocente y la hacían pasar por guerrilleros. A esto el presidente trató de ocultarlo múltiples veces,
y cambió muchas veces los términos para tratar de que sonara más bonito. El caso de los falsos positivos es una de las cosas más fatídicas que han pasado por el país y algo que no se puede olvidar. Otro de los escándalos más famosos durante su gobierno fue el de las chuzadas del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad, el cual, según testimonios y la información recopilada después del allanamiento, durante y antes del allanamiento, se encontró de que el presidente, por órdenes del presidente, periodistas, opositores y todo tipo de personas que fueran consideradas, entre comillas, un peligro para el gobierno, estaban siendo vigiladas y seguidas. Esto violando los derechos al periodismo y a la libre expresión. Este evento fue muy conocido en especial por el hecho de que cuando se desmanteló el DAS, en el DAS se le encontraron conexiones con el paramilitarismo, las AUCs, el narcotráfico, los distintos carteles ya casi extintos y con todos los grupos armados en Colombia prácticamente. Otro de los grandes escándalos es cuando el expresidente Álvaro Uribe trató de montar su tercera reelección, la cual la Corte Constitucional tumbó y no permitió que se diera. A esto se viene un escándalo. Después de todo, muestra un intento de perpetuarse en el poder sin dejar que otro lo tome. Otra de los famosos escándalos que hubieron durante el gobierno fue el de la Operación Orión, en el cual, con la excusa de entrar a sacar paramilitares y a las AUC de la Comuna 13 de Medellín, las fuerzas militares entraron en la Comuna 13, en donde hubo 80 civiles heridos, 17 bajas cometidas por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares y AUC, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias, según la Corporación Jurídica Libertad. También murió en combate el teniente de la Armada Mario Villegas. Esta operación fue tan cuestionada por la cantidad de bajas tan impresionante, la cantidad de detenciones arbitrarias tan grande y por la cantidad de civiles heridos. Esto fue uno de los grandes escándalos que hubo durante su mandato.